Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas. Hoy les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, pastor presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, y también teniendo esta honra tan grande de ser director de Radio Tiempos Finales y también director de este programa de televisión. Me parece que comenzamos a finales del 2007 y estuvimos también varios años en LIP Televisión, Canal 54. Después el Señor nos dio la oportunidad de entrar en el BTR, en el TV Cable, en el Canal 99, que es Televisión Nacional Evangélica. Estuvimos hartos años ahí. Y bueno, lamentablemente por el tema del estallido social, cuando comenzó todo esto de las cuarentenas y el confinamiento, no pudimos seguir con el programa. Paramos más o menos un poquito más de un año. Y hoy hemos vuelto con nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy a través de Red de Fe Televisión, a través también de nuestro canal de YouTube para que usted lo visite y se suscriba, que es Tiempos Finales HD, y también ahora a través de América TV 38.1. Así que yo quiero enviar un saludo a todos aquellos que nos ven, que nos van a ver a través de las plataformas sociales, a través del YouTube, de los canales de televisión, que a lo mejor también a través de, más de alguna vez vamos a subir estos programas a nuestro Facebook. Nos pueden ver. Un gran saludo de parte de un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Y bueno, teniendo como telón de fondo lo que es la mezquita de Omar, que está ahí en lo que se conoce como la emplanada del templo, que es un lugar llano en la ciudad de Jerusalén, muy cerca, a pocos metros de donde está el famoso Muro de los Lamentos. Vamos a hablar hoy día acerca de Israel, pero vamos a hablar acerca de la teología del reemplazo. ¿Ha reemplazado realmente la iglesia a Israel? Porque esa es una enseñanza que yo escuché cuando recién me convertí, estoy hablando de hace unos 38 años atrás, que se hablaba a veces en la iglesia metodista pentecostal, que nosotros éramos la Israel espiritual. Parece muy bonito, pero en realidad no es correcto. Porque Israel y la iglesia son dos pueblos distintos. Los planes y los propósitos de Dios son diferentes para cada uno de estos dos pueblos, y estos dos pueblos obviamente en la profecía final de Apocalipsis se van a unir, porque Israel se va a convertir al Mesías. Pero vamos a hablar acerca de eso, es un tema interesantísimo. Vamos a ir, como siempre acostumbramos, a hacerle una pequeña pausa y después ya estamos de regreso para este programa. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel o la teología del reemplazo? Vamos y regresamos. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí
no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Bueno, estamos ya de regreso después de esa pequeña pausa. Decíamos, hermanos queridos, que cuando uno llega a la iglesia, especialmente al mundo pentecostal, se encuentra con cosas muy bonitas que tiene la iglesia pentecostal. Yo me identifico absolutamente con el pentecostalismo porque, de hecho, soy un pastor, no son las esenciales de la doctrina, y que a veces son como un tanto contradictorias a lo que dice la Biblia. Y hay una frase que en todo caso no es mala, pero no se ajusta a la realidad, y es esa frase que dice que nosotros somos la Israel espiritual, que la iglesia es el Israel espiritual. Parece muy bonita la frase, pero la frase no es muy afortunada porque no coincide con lo que dice la Escritura. Este tema que voy a compartir es un tema que me enviaron, es recopilado, por eso dice recopilado, porque hay temas que yo los preparo y hay otros temas que me envían, que naturalmente yo siempre los voy revisando, le agrego generalmente más versículos bíblicos, trato de ordenarlo un poquito más debido a la naturaleza misma de mi ministerio. Y obviamente siempre hay hermanos jóvenes que nos ayudan en lo que es la creación del PowerPoint para que se le apliquen las imágenes que corresponden. Hago esta aclaración porque no va a faltar el malintencionado que diga el pastor está tomando estudios de otros lados y lo está haciendo como de su autoría. Este tema no es de mi autoría, pero coincido absolutamente con lo que aquí dice. Y extrajimos, ¿no es cierto?, esta enseñanza tan importante para hablar en contra de una doctrina o una teoría que se llama la teología del reemplazo, que no es correcta, parece correcta, pero no es correcta. Y vamos con la imagen. Ha reemplazado la iglesia a Israel. Israel y la iglesia son dos pueblos distintos. Naturalmente tienen muchas cosas en común porque indudablemente son el pueblo del Antiguo Testamento, como alguien dijo, y la iglesia la del Nuevo Testamento. Porque además obviamente son pueblos que Dios ha creado, porque la nación de Israel la formó Dios, no es una nación que nació por nacer, no nació al azar. Dios creó, formó y estableció a Israel. Porque hay un plan y un propósito para ambos pueblos. Pero lo vamos a ir explicando lentamente. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 32, que es un pasaje muy, muy decidor, que habla naturalmente de las profecías bíblicas y habla específicamente de Israel. El Señor Jesucristo dice de la higuera, esto lo hemos explicado infinidad de veces, que Israel representa o simboliza a la nación de Israel. Y se extrae una parábola, una enseñanza. De la higuera aprender la parábola o la enseñanza cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Parece como que Israel Dios lo rechazó. Y es lo que se conoce como la defección de Israel, que es el rechazo de parte de Israel hacia el Mesías y por lo tanto la entrega de Dios a Israel para que se vaya a la diáspora en el año 70. Parece que en ese momento Dios le da la espalda a Israel, se olvida de Israel, ya no tiene ningún tipo de compromiso, de pacto, de promesa con Israel y todo se vierte hacia la iglesia. Eso no es correcto. Lo que pasa es que Dios sí envía a Israel a la diáspora porque tiene todo un plan y un propósito de elaborar, ¿no es cierto?, en Israel un carácter, porque Israel es un pueblo que ha sido oprimido, perseguido, asesinado, torturado, odiado, discriminado por mucho tiempo. El antisemitismo, de hecho, hoy día está muy fuerte, se ha aumentado, está muy intenso el antisemitismo. Y todo eso es porque Dios lo permite, pero por razón de que Israel rechazó al Señor Jesucristo. Entonces en el Nuevo Testamento emerge la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Entonces ahí es donde se produce como una confusión, como que Israel es desechado completamente, desaparece, y entonces la iglesia aparece en escena, pero lo que no está correcto es que la iglesia absorbe todas las promesas que eran para Israel, las absorbe la iglesia cuando eso no es correcto. El argumento que la iglesia es el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia acerca del reino no es el único error del amilenianismo, los que no creen en el milenio, pero se llama amilenianismo. Un error igual de serio es la aseveración de que la iglesia ha sustituido a Israel, que se le llama la teología del reemplazo. O sea, la iglesia viene a reemplazar a Israel, Israel desaparece entonces del mapa bíblico, por así decirlo, del plan escatológico de Dios, y todo se concentra en la iglesia. Israel desaparece. De hecho, hay algunos que van más allá, porque dicen que el actual Estado de Israel, que nació el día viernes 14 de mayo del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, no es el Israel de la Biblia, que ese es un Estado que tiene ese nombre, o como que usurpa el nombre de Israel, que no tiene nada que ver con el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo cual obviamente nosotros sabemos que es falso, no es verdad. Bueno, el argumento por lo general va así, más o menos se explica de esta manera, o lo explican de esta manera los que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. Dado que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, bueno, eso es verdad, porque en efecto lo rechazaron, según la Biblia relata en los evangelios, en los últimos capítulos, y específicamente en el pasaje de San Juan capítulo 1, verso 11, cuando dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, el ungido como el Salvador. Entonces Dios los rechazó a ellos. Dios derramó su ira sobre ellos, sobre los judíos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas a ellos al Israel espiritual, frase que en realidad no aparece en la Biblia, no hay tal concepto como Israel espiritual, y se dice que es la iglesia. Por lo tanto, según este concepto, Dios ya no tiene ningún propósito para los judíos. El restablecimiento del moderno Israel es, por lo tanto, simplemente un accidente de la historia sin ningún significado espiritual. Eso es, podríamos decir en resumen, el concepto de la teología del reemplazo. Israel metió la pata, se equivocó, porque hay ciertas cosas que dicen que son ciertas. Israel metió la pata, desobedeció, rechazó al Mesías, no aceptó a Jesús como su ungido, es verdad, y entonces Dios lo dispersó. El concepto errado es que Dios se olvidó de Israel y ya no tiene ningún propósito con él, eso es errado. Y en segundo lugar, lo otro errado, el otro concepto falso, que no es correcto, es que la iglesia viene y reemplaza o absorbe todas las promesas que eran para la nación de Israel para ello. Este punto de vista es sostenido por la mayoría de las principales denominaciones liberales antiguas, como por ejemplo los metodistas, no los metodistas pentecostales, sino que los metodistas, los presbiterianos y episcopales, que se les llaman acá en Chile iglesias históricas o no pentecostales. También es sostenido por algunos grupos conservadores como las iglesias de Cristo y la Iglesia de Dios de Anderson, Indiana. Defensores de este enfoque pueden encontrarse incluso entre los bautistas del sur, allá en los Estados Unidos, aunque la mayoría de los bautistas lo rechazan este concepto. Nosotros afirmamos que el enfoque es completamente antibíblico. Ahora, yo sé que hay gente que dice, no, es que hay un grupo de evangélicos que son idólatras de Israel, aman mucho a Israel, no reconocen los errores de la nación de Israel o del Estado de Israel. Nadie ha dicho eso. Israel es un Estado actual, muy moderno, está rodeado de enemigos y ha cometido errores. Sí, ha cometido errores. ¿Ha cometido exceso? Ha cometido exceso. No existe un Estado perfecto porque sencillamente los Estados están compuestos por nosotros, las personas, los seres humanos. Pero los planes que Dios tiene con Israel son distintos a ciertas acciones que pudiéramos condenar todos en relación a cómo Israel a veces se defiende frente a su enemigo, que lo hace de una forma excesivamente severa, donde también, como se dice vulgarmente, pagan justos por pecadores, y a veces la población civil es afectada por los ataques de los israelíes, generalmente cuando los israelitas son atacados, porque en honor a la verdad, en la mayoría de los casos en que Israel ha tenido conflicto con los palestinos, con sus vecinos árabes, ha sido porque primero ha sido atacado Israel. Israel tiene una actitud que siempre la ha tenido desde que se formó como Estado, de saber que está rodeado de enemigos y que tiene que defenderse. Ahora, con eso no estamos diciendo que no hayan errores, lo estamos diciendo que Dios tiene con Israel, no con un individuo en particular, con Israel un plan, como lo tiene con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está compuesta por creyentes, por personas, por seres humanos que han sido redimidos en la sangre de Jesús. Al ser la iglesia compuesta por seres humanos, está compuesta por seres falibles, por lo tanto se van a cometer errores. Pero no por eso, por los errores que pueda cometer el ser humano, la persona o una denominación en particular, vamos a dejar de ser la iglesia de Cristo. Lo mismo pasa con Israel. Entonces esto lo tenemos que enfocar desde la
postura bíblica y entender también una cosa que es relevante en todo este tema, la escatología bíblica, o sea, las doctrinas, ¿no es cierto?, de las profecías bíblicas, la doctrina que está relacionada con los tiempos finales. La posición de los judíos con Dios. Eso es lo primero que diremos. Después vamos a ver el tema de la iglesia, pero primero veamos la posición de los judíos con Dios. Les mencionaba un pasaje que para mí es emblemático, de hecho yo lo añadí, porque no estaba creo que en el estudio original que me mandaron. Dice, a lo suyo vino, refiriéndose al verbo en San Juan capítulo 1, que el verbo es Jesucristo, el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, según el versículo 14 lo dice posteriormente. Bueno, este verbo, que es el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, a los suyos vino y los suyos, se refiere a los judíos porque Israel nació en Tierra Santa, nació en Belén de Judea, nació de una mujer judía, los circuncidaron a los 8 días y lo presentaron a los 40 días porque dice la ley que todo varón que abriera matriz sería consagrado al Señor. Así que eso está claro, que la Biblia enseña que Jesucristo vino a los suyos y los suyos cometieron el grave error, el gran pecado de no recibirle. Por lo tanto, no hay duda que en el primer siglo Dios derramó su ira sobre el pueblo judío en respuesta debido a su rechazo de su Hijo, Jesús, como su Mesías. O sea, los judíos hasta el día de hoy están pagando su desobediencia. Eso se le llama la defección de Israel. Ellos se negaron a recibir a Jesucristo y pagaron las consecuencias porque se dijeron a Pilato, la sangre de este justo sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos o descendencia. No hay duda de que hasta este día ha permanecido bajo la disciplina de Dios. Pero eso no significa, y ahí es donde está el error, que hayan sido rechazados totalmente por Dios. Eso es lo que muchos no entienden. Porque el amor de Dios no está condicionado a una actitud. El padre y la madre aman al hijo intensamente, independiente de que el hijo se porte bien y se porte mal. Y estamos hablando de un sentimiento humano y que los seres humanos tenemos indudablemente siempre la tendencia al error. ¿Cómo ama una madre a su hijo? En forma entrañable. No lo ama más cuando se porta bien y no lo ama menos cuando está mal. Sufre cuando se porta mal y lo corrige, y ningún padre va a avalar el pecado del hijo. Pero no lo va a dejar de amar ni va a dejar de tener un sentimiento, por lo menos los que tienen sentimientos normales de padre hacia hijo. Imagínense cómo Dios se va a enojar de tal manera con Israel que va a rechazar a Israel y se va a olvidar de Israel. Y se va a buscar la iglesia para en la iglesia centrar todo su amor y su cariño. No es así, porque Dios no tiene los sentimientos humanos que tenemos nosotros. Dios es amor, es verdad. Pero el amor de Dios no es un amor sentimentalista, egoísta, condicionado como el amor que experimentamos los seres humanos. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, Dios no está nunca jamás avalando lo malo, porque Dios no pasará por inocente al culpable, y Dios jamás pasó por alto los pecados de Israel. Pero hay una cosa que es clave, que es clara, en la Biblia lo dice la Escritura: Dios ama al pueblo judío. Yo sé que algunos van a decir, pastor, pero si eso no es nada nuevo, si Dios ama a todo el mundo. Por eso, es verdad que Dios ama a todo el mundo. ¿Y cómo demuestra Dios su amor para con todo el mundo? Lo enseña San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 San Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor, no es que tenga, sino que Dios es amor, es parte de su esencia, de su naturaleza. Y la Biblia enseña en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor, que es el amor ágape, un amor divino, perfecto, completo, total, absoluto, pleno, incomprensible, que sobrepasa nuestro entendimiento. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios ama a todo el mundo, pero el amor que tiene Dios por Israel no es que sea más grande o menos grande, sea más intenso o menos intenso. Es un amor peculiar, es un amor particular. Entonces, en el eterno pacto abrámico, Dios le dijo a Abraham, que es el padre de la fe y el padre de los judíos, el progenitor de la raza árabe y el progenitor de la raza semita o de los israelitas. Dios le dijo a Abraham que él bendeciría a aquellos que bendijeran a Israel y maldeciría a aquellos que lo maldijeran. Está claramente establecido en el primer libro de la Biblia, en el Pentateuco, escrito por Moisés, el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. De forma similar, él le dijo al profeta Zacarías que el que toca a Israel toca a la niña de sus ojos. Así ama Dios a Israel. No significa que Dios pasa por alto sus pecados, porque no lo hace. Lea Zacarías capítulo 2, versículo 8. Pero dice Dios, el que toca a Israel toca a la niña de mis ojos. El amor de Dios por Israel es entrañable. Me parece que se nos sea capítulo 6, verso 14, que la Biblia dice, los amaré de pura gracia. O sea, tampoco el amor de Dios está condicionado a la perfección, a la integridad, a la honestidad, a la rectitud, a la impecabilidad de Israel, porque no es así.
No estoy diciendo con esto que Dios no se haya molestado con los pecados y se haya sentido agradado cuando Israel obedeció. Claro que sí, claro que sí. Pero el amor de Dios no está condicionado a la desobediencia. Los castigos sí están condicionados a la desobediencia. La disciplina sí está condicionada a la obediencia o la desobediencia de los judíos en relación a la ley de Dios. Pero no su amor. Entonces, Isaías proclamó, el profeta del Antiguo Testamento, que algunos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías proclamó que Dios nunca podría olvidar a Israel porque Él los tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Isaías 49, versículo 14 al 16. El profeta Jeremías escribió obviamente el libro de Jeremías y escribió también el libro de Lamentaciones, conocido como el profeta Llorón. Declaró que el pueblo judío existiría como nación por siempre. Y Jeremías capítulo 31, versículo 36. O sea, todo lo que aquí dice la Escritura está en relación a cómo Dios ama a Israel, no cómo Israel se comporta, porque Israel se ha comportado mal. Y profeta tras profeta en el Antiguo Testamento afirmaron que en los tiempos del fin, un gran remanente de los judíos será salvo cuando acepten a Jesús como su Mesías. Eso está claramente establecido en la Escritura y el que niega eso está negando la Biblia. Como son promesas del Antiguo Testamento, entonces algunos, como no las pueden borrar, lo que dicen o a lo que apelan es a que eso eran promesas escritas en el Antiguo Testamento, pero que esas promesas hoy día las absorbe, las toma o son para Israel, para la iglesia. Y ahí está el error. Entonces los pasajes, para que los puedan anotar, los que les gusta tomar apuntes, son Isaías capítulo 10, versículos 20 al 22. Isaías capítulo 10, versículos 20 al 22. Jeremías capítulo 31, versículos 1 al 7. Jeremías capítulo 31, versículos 1 al 7. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Ezequiel capítulo 6, versículos 8 al 10. Ezequiel capítulo 6, versículos 8 al 10. Daniel capítulo 12, verso 1. Ahí habla sobre, Daniel dice, sobre tu pueblo Israel. Sobre tu pueblo Israel. Oseas capítulo 2, versículos 14 al 20. Oseas capítulo 2, versículos 14 al 20. Joel capítulo 2, verso 31 al 32. Joel capítulo 2, versículos 31 al 32. Malaquías 7, 18, 20. Malaquías capítulo 7, versículos 18 al 20. Sofonías capítulo 3, versículos 12 al 13. Estamos hablando de profetas mayores y profetas menores, porque Malaquías, Joel, por ejemplo, Oseas, son profetas menores. Sofonías capítulo 3, versículos 12 al 13 y Zacarías 12, 10. Hay una infinidad de versículos bíblicos. Aquí tomamos solamente algunos de los muchos versículos que el Antiguo Testamento dice claramente que Dios ama a Israel y que lo va a restaurar en un futuro cercano. Veamos ahora, vamos al Nuevo Testamento. El más extraordinario escritor del Nuevo Testamento, y obviamente alguien va a decir es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no escribió la Biblia, inspiró a los que la escribieron. Pablo escribió casi la mitad del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, por lo menos 13 cartas. De las 27 cartas del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, 13 de esas epístolas o cartas las escribió el apóstol Pablo, o libros, 13 libros. El punto de vista de Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Que era el apóstol de los gentiles, que el mensaje de él no era para Israel, era para los gentiles, los no judíos. Pablo es muy claro cuando en Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2 dice, digo pues, y pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta retórica porque él mismo responde, en ninguna manera. O sea, si alguien pudiera argumentar, ¿desechó Dios a su pueblo debido a su pecado, a que rechazaron a Jesús? Y el propio apóstol Pablo responde, en ninguna manera. Y Pablo dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, semita, y de una tribu en particular que es la tribu de los fieles, llamada la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, Pablo es claro. Y ahí estamos hablando del Nuevo Testamento, una carta que es dirigida a los gentiles, a la iglesia de cristianos gentiles que están en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano, que duró más de 5 siglos el Imperio Romano. Pero ¿qué dicen los amilenistas? Que no creen en el rapto, que no creen, ¿no es cierto?, en el milenio y que tampoco aceptan a la nación de Israel actualmente como el pueblo de Dios y que solamente centran toda su atención en la iglesia. Dicen los amilenistas, todas estas promesas fueron anuladas por el rechazo de los judíos de Jesús como su Mesías. Pero aquí hay un error, pues si Pablo está escribiendo después que ocurrieron esos hechos. Esta afirmación explica por qué los capítulos 9 al 11 de Romanos han sido los capítulos más ignorados y despreciados del Nuevo Testamento a través de la historia de la iglesia. A menudo estos dos capítulos, el 9, el 10 y el 11,
son simplemente desestimados como un paréntesis irrelevante en el libro de Romanos, según algunos pseudo teólogos dicen. Porque está ahí, o sea, el capítulo 9, ni siquiera estamos hablando de un versículo. Yo sé que no se puede hacer doctrina de un versículo, pero aquí no estamos hablando de un versículo aislado que se saca del contexto. Estamos hablando del capítulo 9 completo, el capítulo 10 y específicamente el capítulo 11. Lo que Pablo ahí explica, si usted lo ve en la versión, no sé, Dios habla hoy, la Nacarcolunga, la Vulgata Latina, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1960, la Palabra de Dios para todo y un sinfín de otras versiones, usted no va a poder interpretar de una manera distinta, a no ser que usted tenga esta concepción que le entregaron los que enseñan la teología del reemplazo, porque si usted es un estudiante de la Biblia serio y objetivo y no está prejuiciado, va a entender que Pablo claramente está diciendo que la nación de Israel no ha recibido un rechazo, sino que ha sido, una negación de su existencia en el día de hoy, sino que ha recibido un rechazo de parte de Dios para tratar con ellos. Dios está tratando con Israel de una manera especial, porque es la higuera que está rebrotando, están brotando sus hojas y falta que dé fruto. Y no pueden dar fruto porque para dar fruto hay que tener el Espíritu Santo y para tener el Espíritu Santo hay que obedecer a Dios aceptando a Jesucristo. Y eso todavía los judíos en general no lo están o no lo han vivido. Pero la verdad es que cualquier cosa menos eso. En estos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo usa al pueblo judío como el ejemplo por excelencia de lo que se conoce como la gracia de Dios. A pesar de su historia de rebelión contra la voluntad de Dios y su continuada obcecación, rebelión o pecado del pueblo de Dios, el apóstol Pablo enseña que Dios aún los ama. Todavía tiene un propósito para con ellos y todavía está determinado a traer la salvación en Jesús a un gran remanente de ellos. Eso es lo que dicen esos capítulos. O sea, para los que dicen que Israel es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que Jesucristo levantó una copa llena de jugo de uva rojo, que es símbolo de su sangre, que es el pacto nuevo y eterno, por lo tanto hoy día todos los tratos de Dios son con la iglesia. Entonces no estamos entendiendo bien la escatología bíblica. Claro que la iglesia es el pueblo de Dios, claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo, claro que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, claro que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, claro que la iglesia es la sal de la tierra, claro que la iglesia es la reserva moral del mundo, claro que la iglesia es la luz del mundo. Todo eso es cierto y nadie lo va a negar, pero eso no significa que Dios olvidó a Israel y que si alguien le pregunta a Dios quién es Israel, no, yo el único Israel que conozco es la iglesia. No va a responder Dios así porque eso no es bíblico. De hecho, Pablo repudia la teología del reemplazo incluso antes de que llegue a estos capítulos. Él empieza el capítulo 2 con dos preguntas retóricas, que significa que tienen obviamente una respuesta clara. ¿Tienen los judíos alguna ventaja con Dios? Número 1. ¿Ha anulado su incredulidad, la incredulidad de los judíos en rechazar al Mesías, la fidelidad de Dios? Porque hasta el día de hoy los judíos en general no reciben a Jesucristo, no reconocen a Jesús como el Mesías. Estas dos preguntas son muy importantes. ¿Tienen los judíos alguna ventaja con Dios? ¿Ha anulado su incredulidad, la fidelidad de Dios? El hecho de que los judíos hayan rechazado al Mesías significa que Dios entonces no va a ser fiel, se va a enojar con ellos a tal manera que decir ya ustedes me hartaron, me cansaron, me llenaron, ya no pasa nada. No. Históricamente, amados hermanos y amigos, la iglesia ha respondido a la primera pregunta con un no, a pesar del hecho de que Romanos 1:16 dice deliberadamente que el evangelio es poder de Dios para salvación para el judío primeramente y después dice también para el griego. Con respecto a la segunda pregunta en cuanto a la fidelidad de Dios en torno al rechazo de la nación de Israel al Mesías, la iglesia ha contestado consistentemente con un resonante sí, argumentando que Dios se ha lavado sus manos de los judíos debido a su incredulidad. Y eso no es verdad. No podemos decir que sí, porque si no entonces estaríamos negando la fidelidad y el amor de Dios hacia Israel. Israel no se lo merece. Si alguien empieza a creer que Dios va a restaurar a Israel por lo impecable de Israel, no es así, es un error, porque entonces nosotros no deberíamos estar sirviendo al Señor. Yo no debería ser creyente, no debería ser predicador, no debería ser pastor, porque todos nosotros cometemos errores, faltas y pecados. Nadie es impecable. Incluso los cristianos más consagrados, los que más oran, ayunan, se cuidan, se guardan su testimonio, gloria al Señor, eso no los hace impecables ante los ojos de Dios. Entonces, si fuera por nuestros errores, que un solo pecado que cometiéramos, Dios tuviera que castigarlo severamente, ninguno estaría con vida. Si la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y dice el apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros.
Gloria al Señor para siempre. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, la deslealtad de Israel ha hecho que la fidelidad o la promesa de Dios sea nula. No, eso no es cierto, no es verdad. No podemos decir lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿cómo responde el gran apóstol Pablo a estas dos preguntas? Él responde exactamente de forma contraria. Él claramente declara que los judíos tienen una ventaja porque les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, la ventaja que significa que primero el mensaje, ¿a dónde llegó? Cuando comenzó la iglesia. A Israel, pues sí. La iglesia nació en Jerusalén, hermano querido. Y el Señor le dijo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y después los confines de la tierra. Así que tienen una ventaja en ese sentido porque se le predica primeramente al judío y después al griego. Lo dice Romanos 3:2, que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las escrituras? De Israel. El Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos por gente judía. Esto es una referencia al hecho de que cada libro de la Biblia, incluyendo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas, fue escrito por un judío. Con respecto a la segunda pregunta en cuanto a que si Dios ha rechazado o no a los judíos, Pablo responde con gran emoción, de ninguna manera. Romanos capítulo 3, verso 4. Lo dice Pablo, de ninguna manera. Porque Dios no se puede negar a Él mismo. Nosotros no podemos motivar el amor de Dios que sea más intenso entre mejor nos comportamos. Porque Dios nos ama igual. Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y nos usa no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Esto no significa que Dios no se desagrada con nuestras malas obras. Claro que se desagrada, claro que le molesta. Y a veces Dios nos va a tener que disciplinar. Pero eso no condiciona su amor. La verdad de Romanos 9 al 11, capítulos completos, entregados por el apóstol Pablo. No se olvide de eso. Romanos no está hablando de un versículo, está hablando de capítulo 9 completo, el capítulo 10 íntegro y el capítulo 11. Pablo regresa a este tema en los capítulos 9 al 11. Él empieza hablando acerca de cuán importantes han sido los judíos en la historia redentora de Dios y cuán importantes continúan siendo. Recordemos que Pablo ya estaba en la gracia, él mismo lo dice en Romanos 6:14, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y lo dice en Romanos 9, versículos 3 al 4. Mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso eran para Israel. Para Israel era la adopción porque Dios los tomó como pueblo, la gloria porque se reveló su Shekinah a ellos, el pacto porque hizo un pacto en el Sinaí 1500 años antes de Cristo, la promulgación de la ley, se le entregó una constitución para que ellos la vivieran, el culto, la forma de adorar y bendecir a Dios y las promesas. Hechas a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra prometida y todas las promesas dadas a Israel de que de él vendría el Mesías y sería, ¿no es cierto?, bendita a todas las naciones de la tierra por medio de Israel. Nota que el apóstol Pablo, amado hermano y amigo, está hablando acerca de judíos físicos, no espirituales. Y note que hace referencia a la validez continua de las promesas de Dios a ellos. Precisamente en Romanos capítulo 9, verso 27, él se refiere a la promesa del Antiguo Testamento que Dios salvará un día gran remanente de los judíos, citando específicamente una profecía de Isaías capítulo 10, verso 22. O sea, lo menciona en Romanos 9, 27, que estamos ya en la gracia, un pasaje de Isaías capítulo 10, versículo 22, dando a entender que el Antiguo Testamento se sigue cumpliendo y se va a cumplir a cabalidad, sobre todo en estos días. Porque nosotros estamos, ¿no es cierto?, previos al rapto. Pronto aparece Jesucristo, pronto la iglesia desaparece, pronto el Señor hace sonar una trompeta y la iglesia desaparecerá de aquí, será llevada al cielo. Todo lo que nosotros hemos enseñado, eso va a ocurrir muy pronto para la gloria de Dios. Amén. Ya. ¿Estamos en qué cámara? En esa cámara, ya. Entonces, Pablo está siendo muy claro. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo es muy claro. Tendríamos que borrar completamente el capítulo 9, tendríamos que borrar completamente el capítulo 10 y específicamente tendríamos que borrar todo el capítulo 11 para tratar de meter y ajustar de que la iglesia es la que reemplaza totalmente a Israel. Él empieza el capítulo 11 con otra pregunta retórica. Digo pues, pregunta Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta de Pablo. Por 2000 años la Iglesia Católica ha respondido a esta pregunta con un dogmático sí. Cuando ocurrió la Reforma, las iglesias protestantes resultantes se unieron al coro. Pero Pablo la responde a esta pregunta diciendo, en ninguna manera. Pablo hace la pregunta y Pablo mismo la responde. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice, en ninguna manera. Y ve lo específico que es, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
Y dice su pueblo, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 2. Está clarito. Si alguien no lo quiere aceptar así, bueno, allá ellos. La iglesia ha sido injertada en el buen olivo. Otra prueba más contundente. Otra vez él, el apóstol Pablo, afirma que un remanente será salvo. Romanos capítulo 11, verso 5. Romanos 11, verso 5. Por gracia, después que haya entrado la plenitud de los gentiles. No tenemos tiempo de explicar lo que es la plenitud de los gentiles, pero se entiende que Jerusalén va a estar invadida por gentiles, o lo estuvo hasta el 67, y que en los días de la gran tribulación va a ser invadida por el anticristo y gente que pertenece al mundo no judío. Ya, pero eso no lo vamos a explicar ahora. Entonces haya entrado la plenitud de los gentiles en la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 25. Luego, mientras Pablo considera la terquedad de sus hermanos en contraste con la paciencia y bondad de Dios hacia ellos, grita desde su corazón con esta expresión: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe lo que Pablo como que quisiera decir? Ay, Israel se merece que Dios lo extermine y lo haga pedazo por su porfía. Y sin embargo Dios lo sigue amando. No se merecen nada, pero Dios igual les ha prometido todo. Eso es lo que da a entender el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, verso 33. Dios tiene un propósito, amados hermanos. Dios tiene un plan para con Israel. Así que cuidado con creer que este ambiente antisemita es correcto, que se ajusta a la verdad, que los cristianos también tenemos que condenar a Israel, que tenemos que pedir que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, que puedan dividir la ciudad de Jerusalén en dos capitales, una para el Estado hipotético de Palestina y el otro para el Estado que existe, que es Israel, porque es re fácil repartir la tierra ajena, es re fácil ser generoso con el patio del vecino. El plan de Dios para Israel es solo cuando usted entiende cuánto ama Dios al pueblo judío y cuán determinado está Él a traer a la salvación a un gran remanente, que usted puede empezar recién a entender qué es lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente. La palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son muy claras. Y la Biblia revela claramente que la reunión del siglo XX del pueblo judío desde los cuatro ángulos de la tierra de regreso a su patria, básicamente en el 47 y en el 48, es un acto sobrenatural de Dios, que es el primer paso para dar lugar a la salvación de un remanente. Así lo enseña, lo expresa Isaías, capítulo 11, versículos 10 al 12. Isaías capítulo 11, versículos 10 al 12. Dios tiene un plan, lo va a cumplir. Puede que esto no le agrade a las personas que tienen odio hacia Israel, allá usted. Que usted ame a Israel o no ame a Israel, eso no va a hacer cambiar a Dios de parecer. Que a alguien le caiga simpático no es cierto fuerza de que Dios tiene que bendecirlo, porque a usted a esa persona le cae bien, y que la persona que a usted le cae mal por el solo hecho de que a usted le cae mal, Dios la va a tener que maldecir. No es así. Dios no va a hacer conmigo, Marco, a ver, ¿quiénes son tus amigos? Ellos. Entonces, ahí los voy a bendecir. ¿Quiénes son tus enemigos? Yo los voy a maldecir. Si Dios castiga a nuestros enemigos, lo va a hacer es porque Él es soberano y va a cumplir su palabra. No va a responder a mis caprichos de amor o de odio. Ni tampoco va a satisfacer los caprichos de la gente que es antisemita para decir, bueno, ya que hay hermano evangélico que no aman a Israel, entonces yo voy a tener que destruir a Israel o sencillamente lo voy a sacar de mi plan. Porque el plan de Dios no va a ser alterado por sus emociones, ni por las mías, ni por sus sentimientos, ni por los sentimientos míos. El plan de Dios para Israel. Alabados al Señor. Así de eso estamos hablando. Específicamente, en este plan, las Escrituras enseñan que una vez que los judíos sean reunidos en incredulidad y su nación sea restablecida, como ocurrió en el 48, Dios traerá a todas las naciones de la tierra contra ellos, que eso va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación al final, por el asunto de quién va a controlar a Jerusalén. Léase las profecías de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Lea el Salmo 83, versos 1 al 5. Ese salmo es totalmente, ¿no es cierto?, digamos, clarificador del antisemitismo, el plan que tienen los enemigos de Israel en contra de Israel. El odio hacia los judíos, lo que se llama el antisemitismo, y la oposición a su Estado alcanzará su clímax máximo durante la última mitad de la tribulación, cuando el anticristo se volverá contra ellos, y el anticristo o la bestia, cometiendo lo que se llama la abominación desoladora, intentará infructuosamente, naturalmente, aniquilarlos de la faz de la tierra. Lea segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
y lea también Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 al 17. Durante este periodo de 3 años y medio, los últimos de la gran tribulación, se cree que el anticristo logrará matar 2/3 del pueblo judío. Zacarías capítulo 13, versículo 8. O sea, casi parecido a lo que hizo Hitler con el Führer con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Estas son malas noticias. Pero las increíbles buenas noticias es que aquellos que queden serán traídos al final de ellos mismos y en su total desesperación, los judíos de ese tiempo volverán sus corazones hacia Dios. En ese momento, final de la gran tribulación, en lo que se conoce como la guerra de Armagedón, Jesús aparecerá, hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. No de lo que estamos esperando ahora, que es el rapto o arrebatamiento. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. En ese momento Jesús aparecerá en los cielos y el remanente judío mirarán a mí. Así lo dice la profecía. A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, verso 10. Ellos sentirán un profundo dolor porque se habrán dado cuenta que rechazaron a Jesús como su Mesías cuando Él era su Salvador. Y ellos los salvará del exterminio total al final del periodo de la gran tribulación. Ellos entonces invocarán el nombre del Señor, según Joel capítulo 2, versos 31 al 32. Y gritarán, Baruch Abba Hashem Adonai. Baruch Abba Hashem Adonai. ¿Qué significa esta frase hebrea, Baruch Abba Hashem Adonai? Quiere decir, bendito el que vino en el nombre del Señor. Que es Jesucristo, el mismo que entró a Jerusalén en la última semana de vida. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lea Mateo capítulo 23, versículos 38 al 39. Baruch Haba Bashem Adonai. Gloria al Señor. ¿Y esto qué muestra? ¿Cómo podríamos explicar esto para nuestro concepto de a veces ser tan exigente con los demás, que tienen que tener un nivel tan alto, como que nosotros fuéramos tan santos? O este espíritu de antisemitismo que también de una u otra forma se ha metido en la iglesia, muestra que Dios va a hacer eso porque es su gracia, no otra cosa. Es su gracia. No son los méritos de Israel, es su gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida por gracia. Nosotros predicamos y servimos al Señor y mantenemos nuestra vida en pie por la gracia del Señor. Y si no fuera por su gracia, no podríamos hacer nada. Porque dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La asombrosa gracia de Dios. El doctor David Reagan señaló en una ocasión, cuando empecé a predicar acerca del amor de Dios por el pueblo judío y de su determinación para perseguirlos hasta que un gran remanente se arrepienta y acepte a su hijo como su Mesías, mi esposa me dijo, ¿me haces querer ser un judío? No, le respondí. No querría ser un judío porque las posibilidades abrumadoras son de que si tú fueras un judío tendrías un velo espiritual sobre tus ojos. Segunda de Corintios 3:14. Y rechazarías reconocer a Jesús como tu Mesías, como lo han hecho la mayoría de los judíos de este tiempo. Luego hizo un punto que le animé a no olvidar jamás. Refiriéndose a su esposa. Dios no está haciendo algo por el pueblo judío que no esté dispuesto a hacer por todos nosotros. Es su gracia. Es la misma gracia que manifiesta Dios a través de Jesucristo cuando la iglesia predica, hace un llamado a los pecadores a venir a Cristo. ¿Qué están mostrando? Su gracia. El hombre no merece ser salvo. Nadie tiene los méritos suficientes para ser aceptado por el Señor como su hijo y ser salvo, porque la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron están todos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 10. Lo mismo que dice Romanos capítulo 3, verso 10, Romanos 3, 23 y lo mismo que dice Romanos 3, 10. No hay justo ni siquiera uno. En Romanos capítulo 5 verso 12 dice Pablo, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, amado hermano, mantenga en mente que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios. Lea Deuteronomio 7:6, estudie ese capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio 7:6, pero estudie el capítulo 7 de Deuteronomio. Eso no significa que ellos son salvos. Por el contrario, significa que ellos fueron llamados por Dios para ser testigos de Él. Isaías 43, capítulo 43, versículos 10 al 12.
Isaías 43, versículos 10 al 12. Por consiguiente, cuando usted estudia su historia, puede llegar a un entendimiento de lo que significa tener una relación con Dios. Su historia muestra que cuando usted es fiel, Dios lo bendice. Cuando usted se revela, Él disciplina. Y cuando usted se arrepiente, Él perdona y olvida y empieza a bendecir otra vez. Lea el libro de los jueces, que es una de las características de la nación de Israel. Peca, cae, falla, se arrepiente, pide perdón y Dios lo perdona. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con Israel? ¿En qué estado está Israel? Actualmente el pueblo judío está bajo disciplina. Por eso le ha ido tan mal y el antisemitismo se ha acrecentado. Con esto no significa que estemos avalando el antisemitismo, pero el pueblo judío en este momento está bajo disciplina. De hecho, lo ha estado por 2000 años. Pero un día cercano sus ojos serán abiertos a la realidad de que Jesús es el Mesías. Cuando eso ocurra, cuando ellos reconozcan a Jesús como el Mesías, serán abrumados con aflicción. Serán barridos por el arrepentimiento y un gran remanente será salvo al final de la gran tribulación por gracia a través de la fe, porque siempre será la salvación a través de la fe. Y de la fe no solamente en Dios, sino que de la fe en Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que estamos más que claros con el tema. El continuo, el permanente amor de Dios por los judíos, pese a su persistente rebelión espiritual, es una gran demostración del significado de la maravillosa gracia. Lo que cantamos nosotros tantas veces, sublime gracia, superada solo por la misma cruz. Las personas a menudo preguntan, ¿cómo podría Dios posiblemente estar detrás de la reunión mundial del pueblo judío cuando aún están atrapados en incredulidad, cuando han rechazado a Jesús? La única cosa que merece es la muerte. Sí, ese es el pensamiento humano. Pero ese es exactamente el punto. La única cosa que cualquiera de nosotros merece es la muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasaje de San Juan 3:16 han dicho los escatólogos, hermanos amados, que es el evangelio en miniatura. Reducido, ¿no es cierto?, a su más mínima expresión, se revela todo el evangelio en el capítulo 3, verso 16 del evangelio de Juan. Podemos agradecer a Dios, sin lugar a dudas, y de todo corazón, que aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que perseveramos en la gracia del Eterno, nunca recibiremos lo que merecemos. Alabe a Dios por su gracia maravillosa. Y alabe también, amado hermano, a Jesús por su disposición a sufrir y morir para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Es maravilloso. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, si Dios ha tenido lástima, compasión de nuestras vidas, ¿por qué no lo tendría por Israel? ¿O el amor de Dios alcanza solamente para los gentiles y no alcanza para Israel? Y alguien dirá, bueno, y si el amor de Dios es tan grande en el Nuevo Testamento hacia los gentiles que son parte de la iglesia, ¿por qué no salva a todo el mundo? Es que Dios no va a obligar a la fuerza a nadie a convertirse. Dios no va a hacer, ¿no es cierto?, ningún acto obligatorio para que las personas se arrepientan. No, eso Dios no lo va a hacer. Dios los va a tocar, se le va a manifestar, se le va a predicar, el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, pero el que decide recibir o rechazar a Jesucristo es el hombre. Ahí no podemos imputarle responsabilidad a Dios de que este es salvo porque Dios lo escogió para salvación y este está perdido porque Dios lo escogió para condenarse. Entonces, el que está escogido para condenarse no tiene ninguna opción de recibir el mensaje porque Dios lo predestinó antes de la fundación del mundo para el infierno. Eso es doctrina calvinista y eso nosotros no lo creemos de cuajo. Eso lo desmentimos absoluta, total y categóricamente. Trabajo realizado por Tiempos Finales HD. Ahí la imagen final para ya estar culminando, porque ha sido realmente un tema muy clarificador. Creo que ha sido sumamente claro, hermano. Bueno, yo tengo una característica, hay gente que no le gusta mucho esto porque dice que yo no soy un teólogo profundo, pero mucha gente dice, pastor, gracias porque sus enseñanzas son claras. Lo que yo pretendo no es demostrar cuánto sé, sino que trato de que lo que yo conozco, explicarlo bien para que la gente lo entienda. Mi propósito es lo que hace un profesor de una escuela a lo mejor sencilla, rural, y es que sus alumnos entiendan la materia. No usar a lo mejor términos tan elevados para no dejar a la gente con tantas dudas. Entonces creo que ha sido muy clarificador, creo que ha sido muy claro el tema. ¿Ha reemplazado Israel a la iglesia? Bueno, hemos visto que sin lugar a dudas no es así.
Nosotros no creemos en la teología del reemplazo, pero no es solamente una apreciación mía del ministerio al cual yo pertenezco. De hecho, la más gran cantidad de predicadores de sana doctrina, como José Irión, por nombrarle algunos, Jimmy Swaggart, Danny Swaggart, Gary Lee, José Antonio Bolaine, no sé, tantos predicadores, el mismo hermano Gigi Ávila, que nos predicó tantos mensajes de Israel, todos reconocen que la iglesia no reemplaza a Israel. Vamos a una pausa, después las últimas palabras para ya despedirnos definitivamente de este excelente programa. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? Denle un aplauso al Rey de Reyes, amén. Y a su nombre, quien vive, denle un aplauso al Rey de Reyes, al único digno de ser exaltado. Bendito sea Dios. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor. Fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Sécase la hierba, cáese la flor, dice la Biblia, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Levante su voz, dígalo. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza
dicen aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Nos hemos gozado para la gloria del Señor. Bueno, qué buen programa hemos tenido. De verdad que me he sentido muy grato pudiendo explicar este tema. La escatología es extraordinaria, a mí me apasiona toda mi vida, desde muy joven. Yo me convertí jovencito, tenía 20 años de edad cuando acepté a Jesucristo. Y toda mi vida, desde que comencé a predicar, prácticamente al año ya de convertido, comencé a predicar. Me interesé mucho en el tema de las profecías bíblicas y mucho también acerca de Israel. Y hay justamente un mensaje del hermano Gigi Ávila, que yo lo escuché en esos años, que hablaba sobre Israel la higuera. Y ahí yo creo que fue uno de los primeros mensajes que yo escuché en relación al plan y al propósito que Dios tenía y tiene hasta el día de hoy con Israel. Bueno, gracias por su amable sintonía. Recuerde que estamos saliendo a través del canal de YouTube, Tiempos Finales HD, que estamos saliendo a través de Red de Fe Televisión, en varios cables de Chile, en el sur y en el norte de nuestro país. Estamos saliendo también a través del 38.1 Televisión América o TV América para todo lo que es la región metropolitana. Bueno, yo me despido de ustedes. Muchas gracias por su amable sintonía. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén.